Historia nocturna. Hace muchos años tuve que mudarme del pueblo en el que vivía y trabajaba por haber ayudado a atrapar a un tipo que golpeaba a su hija. Todo empezó una tarde en la que fui a comprar algo en la tienda y de camino fui testigo de una situación indignante. Un hombre golpeando brutalmente a una jovencita, prácticamente una niña, quien al parecer era su hija, pero la forma en que la golpeaba era absurda y criminal. Le asestaba a golpes con la mano cerrada en la boca, en el vientre, en las costillas, uno tras otro. La niña no podía ni gritar de lo dolorida que estaba, mientras el atarbán le reclamaba que por qué había dicho eso. Resulta que la custodia de la niña estaba en proceso de decisión. Según en aquel día habían recibido una visita de un funcionario y la niña había dicho que no quería quedarse con el padre porque él la trataba mal. Razón por la cual el tipo estalló en ira horas después y comenzó a golpearla. Ella quiso escapar corriendo justo cuando yo iba pasando por esa casa. Así fue como presencié el momento en que él la tomó bruscamente del brazo, le dio varios golpes, la tiró al suelo de la sala y cerró la puerta con violencia. Aún así, desde la ventana se veía todo lo que estaba pasando. Claramente intervine, en un principio gritando que la dejara en paz, que iba a llamar a la policía, y él decía que no me metiera, que eso a mí no me importaba. No podía enfrentarme a él, me ganaba en fuerza y tamaño, tampoco veía a nadie cerca. Esa casa tenía enfrente una bodega que en ese momento estaba cerrada y lo demás eran lotes abandonados. Así que corrí hasta la esquina gritando para que alguien me ayudara, pero nadie me prestaba atención. Afortunadamente en ese momento iban pasando dos agentes en motocicleta y uno de ellos, al verme desesperada, le pidió al otro que pararan porque el que iba manejando ya había decidido seguir de largo. Recuerdo que llegué con los dos policías a la casa del tipo, quien salió a atenderlos de lo más calmado, como si nada estuviese pasando. Yo le decía a la policía que le preguntaran por la niña, porque seguramente necesitaba ir al hospital, pero él decía que ella no tenía nada, que estaba dormida. ¿Podemos entrar?, preguntó uno de los policías, a lo que el tipo dijo que no, que para eso necesitaban una orden. Pero la situación era tan evidente que el policía le dijo: no me importa, si no hay nada yo renuncio a mi cargo, y entró casi que a empujones. Además porque en la sala se veían varias cosas en el suelo, pero lo más alarmante era una prenda blanca llena de sangre que estaba debajo de una silla en el comedor. Cuando los policías revisaron la casa, encontraron que la niña no estaba dormida sino inconsciente. Además, la cantidad de moretones y golpes eran de verdad preocupantes. Lo que siguió después de eso fue el tipo intentando negar todo, diciendo que ella se había caído, que había peleado en el colegio. Pero en un punto perdió por completo la compostura y empezó a correr. Lo agarraron a 2 esquinas de ahí. Uno de los uniformados se le lanzó encima, a lo que el tipo gritaba energúmeno que lo soltaran, que ellos no sabían de lo que él era capaz. Su voz era de una furia desbordada que iba cambiando a medida que lanzaba un grito. A los pocos minutos salió toda la gente de por ahí cerca, la misma que se hizo la sorda cuando yo estaba pidiendo ayuda. El lugar se volvió un polvorín, mientras los dos policías intentaban inmovilizar al tipo. Lo tenían con el pecho contra el suelo, pero por más que le torcieran el brazo, el hombre no se contenía. Se retorcía como un animal furioso y enterraba la cabeza en la tierra, sacudiéndola con violencia, causándose daño a sí mismo en el rostro, el cual se llenó de sangre por la cantidad de heridas que se hizo. Era una escena por mucho macabra, pero lo más horrendo apenas empezaba. El tipo no sé cómo hizo que se zafó de ambos policías, se puso de pie con todo el pecho bañado de sangre que le caía del rostro y con los ojos totalmente blanqueados de la rabia. Empezó a dar vueltas como buscando a alguien entre la gente. A los pocos segundos se detuvo con el rostro apuntando hacia donde estaba yo. Quedé congelada del miedo. «Me la vas a pagar», dijo, y se desplomó inconsciente. La niña recibió asistencia médica. Supe por la mamá, quien me había agradecido por haber intervenido, que su hija tenía varias lesiones extrañas en el cuerpo. Pero quizá la más rara eran unas marcas como de agujeros en los brazos y una quemadura en forma de cruz inversa que tenía en la espalda. Me enteré también que el caso era mucho más complejo de lo que yo creía. El tipo había conseguido que a la mamá la diagnosticaran con una enfermedad mental cuando vivía con ella. Así que cuando se separaron, él usó esto para quedarse con la niña y por más que ella insistiera en que la hija estaba en peligro, porque el tipo era un maníaco que practicaba espiritismo y que usaba a la hija para rituales, no le tomaban mucho en cuenta sus declaraciones y además
Todos se lo retrasaban o simplemente archivaban las denuncias. Días después salió el caso en varios periódicos. Cuando asimilé la dimensión de lo que sucedía, quedé envuelta en pánico. Es que ese caso aterró a todo el pueblo, al punto que una productora reconocida de ahí, de ese estado, llegó a sacar poco tiempo después varias notas documentales del tema, que a los pocos días el gobernador ordenó no emitir porque, según la iglesia, podía alterar la psiquis de las personas altamente sensibles a experiencias espirituales. Porque no solo era el caso de la niña, sino la cantidad de cosas que encontraron en la casa de ese hombre. Primero, la pestilencia y la cantidad impresionante de ratas que corrían de un lado a otro por los listones del techo, debajo del suelo, debajo de los muebles, pero además, conforme registraban, fueron apareciendo desde cuerpos de animales con signos de tortura hasta algunas partes de cuerpos humanos enterrados en el patio, especialmente dedos y mechones de pelo. También había una especie de altar en uno de los cuartos, el cual tenía huellas de sangre por las paredes y el techo. Las huellas tenían todo tipo de formas, de manos, de pies, de rostros, y algunas otras eran garabatos o números que no tenían ningún orden lógico aparente. El altar, que estaba incrustado en la pared del fondo, tenía una figura de barro de unos 80 centímetros de alto. Era como un hombre obeso, con el rostro tapado con una especie de alambre oxidado, y en la base tenía talladas las formas de muchas garras sosteniendo sus pies. Algo de verdad espeluznante. Yo traté de no atormentarme con lo que el tipo me había dicho, pues sabía que estaba preso y que por toda la conmoción que había generado iba a ser muy difícil que lo soltaran. Así que traté de olvidar el tema y llevar mi vida con tranquilidad. Pero no pasó ni una semana cuando recibí la primera carta de amenaza, escrita a lápiz y con manchas de sangre al reverso. En la policía me dijeron que iban a vigilar mi casa y que no me preocupara, pues el tipo estaba encerrado y lo más probable era que la condena fuese alta. Pero ese hombre perverso no necesitaba salir de su celda para hacerme daño, y lo comprobé. Una madrugada me levanté asustada porque escuché un ruido extraño en mi cocina. Cuando fui a inspeccionar de qué se trataba, no vi nada, pero sí sentía que algo que estaba por ahí. Además, había un olor insoportable a podrido, como si se hubiese rebosado una alcantarilla. Pero lo más raro era que cuando me daba la vuelta, dispuesta a regresarme al cuarto, sentía como una respiración profunda y pausada que venía desde algún lugar de la cocina. Se sentía muy clara la exhalación, como de alguien de gran estatura descomprimiendo su pecho detrás de mí. Era de verdad una presencia descomunal. Yo encendía la luz, volteaba a ver y no había nadie. Pero apenas la apagaba y me regresaba al pasillo, ahí estaba, como si de repente un tipo de 2 metros apareciera a mis espaldas y me quedara mirando mientras descargaba su aliento putrefacto sobre mi cuello. Porque, entre otras cosas, justo en ese momento una brisa sofocante me golpeaba el cuerpo, tal cual como el exhalar de una bestia. A la tercera vez que regresé, cuando sentí que la presencia era mucho más real, porque incluso una sombra apareció en la pared, la vi encima de los gabinetes superiores de la cocina, viéndome detenidamente. Era una rata gigante y empapada de alguna porquería viscosa que chorreaba de su hocico. Sentí un frío bajarme desde el pecho hasta los pies. Quedé como por un minuto ahí paralizada, viendo los ojos enormes de ese animal que no dejaban de observarme. Cuando reaccioné, lo único que se me ocurrió fue agarrar una escoba y tratar de golpearla con la punta, pero la rata se echó para atrás y se escondió. Decidida a sacarla, subí a una silla y empecé a pasar la escoba de un lado a otro, pero lo único que sacaba era polvo. En un momento me detuve, estiré el cuello porque no alcanzaba a ver y vi los ojos brillantes parpadeando en la oscuridad, ahí, frente a mí y haciendo ese sonido extraño que hacen ellas. Ahí, y sin perderla de vista, volví a meter la escoba, pero cuando cayó por un extremo, solo vi el rastro de sangre estirarse por la madera y que al suelo solo cayó la cabeza de la rata, sin ojos y como recién arrancada del cuerpo, el cual no encontré por ninguna parte. 2 noches después pasó lo mismo, pero en mi cuarto. Ya estaba a punto de quedarme dormida cuando algo hizo sonar las tablas de forma estruendosa debajo de mí. Me paré de un brinco, prendí la luz y me quedé en un rincón con un zapato en la mano, mirando por todas partes en el suelo a ver qué había sido. Cuando me agaché para asomarme debajo de la cama, ahí estaba, una cabeza de rata
sin ojos, sobre un charco de sangre. Esa noche la pasé limpiando con jabón y detergente porque había un olor insoportable que no se iba. A la mañana, cuando por fin pude quedarme dormida, sentí que tocaron la reja varias veces. Lo escuchaba en mi sueño, pero no me levantaba. Estaba muy cansada y profunda. Cuando reaccioné a los pocos minutos, me asomé desde el pasillo que se veía a la ventana de la calle y vi a la persona parada detrás de la reja de la terraza. Pensé que era algún vecino, pero cuando salí ya no había nadie, solo un papel como una hoja de cuaderno enrollada en el candado. La próxima rata vas a ser tú, decía escrito a lápiz. ¿Qué estaba pasando? No lo entendía. Cómo hacían lo de las ratas era aún más difícil de comprender para mí, pero sin duda estaba siendo hostigada y algo tenía que ver ese tipo. Una tarde llegué a la casa del trabajo y uno de los policías que ese día estaba haciendo guardia en esa calle me preguntó que en qué momento había vuelto a salir, que él no me había visto. Yo le dije que apenas estaba llegando a esa hora, a lo que él confundido me dijo que me había visto entrar a eso de las 3 de la tarde a la casa. No puede ser, le respondí, así que le pedí que me acompañara, pues estar más asustada no podía. Recuerdo que llegamos a la terraza y adentro, en el reflejo que dejaba la luz que se metía por el pasillo, se veía como si hubiese alguien en la cocina caminando de un lado a otro. Apresuradamente abrí la puerta y ambos vimos la sombra desplazarse a toda velocidad hacia la puerta del patio y haciendo un ruido fuerte tal como si fuesen pisadas. Fue tan raro que el policía dio un paso atrás y me quedó viendo desconcertado. Encendimos las luces, pero no había nadie. Todo estaba solo. Aún así, revisamos los cuartos y fuimos hasta el patio, no encontramos nada. De todas formas, el muchacho me dijo que iba a decirle a su compañero que estuviera pendiente de cualquier cosa y si algo pasaba, que gritara con fuerza, que él iba a estar alerta cerca del callejón. Esa noche fue prácticamente un calvario. A eso de las 8 me entró un dolor de cabeza insoportable provocado por una dentina que se había apoderado de la casa y que por más detergente que echara no se iba, además de un calor extraño que parecía emanar de las paredes. Pero todo empezó como a las 11, que me estaba dando un baño para calmarme un poco y refrescarme, cuando de repente sentí que abrieron la puerta del cuarto con fuerza. Enseguida cerré la llave de la regadera, me puse la toalla y salí a ver qué era, pero tal como lo presentía, no había nadie, solo estaba la puerta abierta y tambaleándose por la brisa. De pronto fue eso, pensé, la brisa que en ese momento arremetía con violencia y se colaba por el pasillo. Así que sin pensarlo tanto me puse la pijama y me acosté, tratando de ignorar lo que estaba sintiendo, y era que algo me estaba siguiendo a todas partes, como pisadas detrás de mí. Es mi imaginación, me repetía en mis pensamientos, tratando de evadir el miedo. Me tomé una infusión que me habían recomendado para conciliar el sueño y me acosté, con las luces prendidas y arropada a pie a cabeza, pese al calor asfixiante. El sueño apareció a los pocos minutos, la bebida hizo efecto, pero estando ya casi dormida, sentí que algo se acercó desde los piezeros. No quise abrir los ojos, por miedo a encontrarme con una sombra dibujada a través de la sábana. Quería dormirme rápido para olvidarme de esa angustia. Sin embargo, ahí estaba, esa sensación rara de que había alguien de pie mirándome desde el extremo inferior de mi cama. No es nada, me decía a mí misma, solo estás asustada. Pero al poco rato sentí que el colchón se hundió a un lado de mis pies. No alcancé ni siquiera a descubrirme la cara cuando algo se me tiró encima y empezó a aprisionarme el cuerpo por encima de la sábana. Yo intentaba soltarme, pero lo que fuese tenía mucha fuerza. No me dejaba ni siquiera sacar la cabeza. En un momento pude apretar a través de la tela una mano huesuda y con la poca fuerza que tenía intenté retirarla de mi hombro. Así fue como pude asomar la cabeza y me di cuenta que no había nada, que estaba yo sola en el cuarto, o eso pensaba. Porque cuando la presión sobre mí desapareció, que pude recoger mi cuerpo sentada en un rincón, apoyada en el espaldar y temblando, vi en la puerta la sombra reflejada como de una persona pequeña. Ahí solté el grito y el policía, que ya había planeado cómo entrar si algo pasaba, se voló la pared del callejón que pasaba por un costado de mi cuarto y comenzó a gritar desde la ventana, la cual estaba cerrada y asegurada con una reja metálica. Cuando le abrí, no tuve ni que explicarle lo que estaba pasando. Yo en ese momento todavía no lo había visto, pero la cara del policía fue de estar presenciando algo terrorífico. Tienes que salir, fue lo que me dijo. No sé cómo, pero ahí en el pasillo, al pie de la puerta de mi cuarto, estaba aquella figura de barro que habían encontrado en la casa del tipo,
pero esta vez tenía una foto mía sujeta con alambres en la parte de atrás de la cabeza. Yo salí de esa casa y caí desmayada en la calle. En el hospital me dijeron que estaba intoxicada y que habían encontrado en mi vómito restos de pelo y de excremento de rata. Duré varios días en cuidados intensivos para luego durar varios meses más combatiendo una infección que me estaba comiendo la piel. Fue tortuoso para mí. Recuerdo alguna vez del caso, supe que cuando al tipo lo trasladaron a otra cárcel, cuando lo sacaron de la celda, encontraron entre los bolsillos de su uniforme varias cabezas de rata y fotos de varias personas, incluyendo una mía. La presión dejé de sentirla cuando me fui de ese pueblo, pero el pánico que me quedó por las ratas es algo que hoy, casi 20 años después, me paraliza el cuerpo y me pone a tener pesadillas aún estando despierta.